Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Bueno, Aries, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Aries, con tu lectura. Posiblemente hoy trabajemos también con la bola de cristal, Aries. Así que vamos a ir comenzando con tu lectura y el trabajo, Aries. Vamos a ver cómo están las energías. Aries, en el trabajo hay algo muy parado y estancado dentro de lo laboral. Te estás pensando un cambio, llega el momento de ese cambio. Y es un cambio seguro para ti, Aries. Los Aries que no estáis trabajando, hay mucho estancamiento, hay un obstáculo, veo un obstáculo, Aries. Pero yo sí veo más adelante, la oportunidad de poder realizar algo por tu cuenta, ¿bien? Los Aries que tenéis un negocio, si estás viendo que hay algo muy paralizado, es que ya está perdido. Así lo dicen, es que ya está perdido. Enfócate en otra cosa de tu negocio, Aries. Vamos a seguimos. Aries, con tu economía. Aries, si tu economía te encuentras en una situación entre la espada y la pared, necesitas calma en tu situación económica o necesitas un cambio rotundo en tu situación económica. Yo te voy a decir una cosa, Aries, no me están saliendo grandes entradas de dinero, no te puedo hablar de grandes entradas de dinero. Lo que sí me están diciendo que tú vas a sacrificar algo que tienes para tener esa tranquilidad económica, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, ahora sí, Aries, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries, estáis pensando mucho, estáis con el pensamiento de aquella traición, ¿no? Esto es lo que a vosotros bloquea, Aries. Estáis esperando, en cierto modo, el que esa persona te diga el porqué, ¿no? De esa traición, o que te dé una explicación o algo así. Yo te diría, esta es la situación que tú tienes en este momento, Aries, pero no deberías de estar esperando esa explicación como tal. Yo te digo, Aries, tú deberías dejar que el tiempo fuera el que te pusiera a esa persona en tu camino en algún momento de tu vida. Y si está de que te pida perdón, bien. Y si no, dejarlo ir. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué personas pueden aparecer en tu vida, Aries. Un viaje y una ilusión. Un viaje y una ilusión, Aries. Un viaje que puede cambiar tu vida. Un cambio que puede cambiar tu vida. Un desplazamiento por trabajo que puede cambiar tu vida. Y me quedo con el desplazamiento de trabajo o relacionado con el trabajo que cambiará tu vida.
Esta persona, Aries, se me muestra relacionada con tu trabajo. No te lo puedo pintar bonito de color de rosa porque me viene con obstáculos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Aries, solteros. Mucha confusión en un principio, relación que empieza un poco confusa, una persona que tiene bastantes miedos en su vida, ¿vale? Es una persona que tiene miedos en su vida, pero esto no quiere decir que no se vaya a enamorar. Hay un sentimiento profundo, habrá un sentimiento profundo a lo largo de esta relación, por supuesto que sí. Hay un sentimiento profundo. Pero sus miedos harán que no demuestre ese sentimiento. Por eso yo te decía en la otra parte de la lectura, no te lo puedo pintar de color de rosa. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener sentimientos o que no vaya a fluir. Que va a ser de las relaciones a lo mejor más complicadas que otras, pero va a ir fluyendo poco a poco. Vamos a seguir, Aries. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries. Esta persona está por destino en tu vida. Yo sé que muchas veces cuando yo digo esta persona está por destino en tu vida, dices, es la persona que se va a quedar. Todo depende de cómo os llevéis, de cómo gestionéis la relación, de cómo actuéis, tanto una parte como la otra. ¿Que es importante en tu vida y está en tu destino por algo, por lo que sea? Sí. Ya me contaréis. Aries, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Te veo con cierta preocupación. Pero no por tu pareja en sí, porque o sea, esa preocupación no es decir yo estoy preocupado porque mi pareja me vaya a hacer algo, engañar, traicionar, ¿no? No. Estás preocupado porque estás viendo que tu pareja está en medio de personas que podrían dañar mucho la relación, o a tu pareja en concreto y así seguidamente a tu relación, y no se da cuenta. Lo está viendo y no se da cuenta. Vamos a ver qué más. Aries, casados en convivencia y novios. Perdón. Ya intentaron romper tu relación. Ya intentaron, más esto tú lo sabes, Aries. Hubo un tiempo de esta relación en el cual se veía más terminada que juntos. O sea, tú te veías más fuera de la relación que dentro. Más, estaba tu pareja muy inestable. Bueno, habéis decidido continuar. Vamos a quedarnos con lo positivo y es que habéis decidido continuar. Bien, y que a vosotros hay una persona en concreto que quiere poner tu relación o quiere poner a tu pareja a elegir. ¿A elegir qué? No es una tercera persona. No estamos hablando de una tercera persona. ¿Pero qué es lo que tiene que elegir? ¿Vivir contigo
¿O estar para todos ellos o cómo? Pues esto es como a mí se me está mostrando, ¿no? Entonces tienes que pensar con inteligencia. ¿Cómo puedes tú neutralizar a estas personas? Pero no con inteligencia, actuar con inteligencia. ¿Por qué te crees que se ha parado algo que habéis hablado muchas veces y ahora ya está parado y ya no se vuelve a hablar de ello? Porque está esta influencia. Porque esta influencia que hay aquí a esta persona, vamos a hablar las cosas por su nombre, a esta persona que hay aquí no le interesa que avancéis en eso que hablasteis. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Aries. Casados en convivencia y novios. Tú puedes estar pensando que esta persona no tiene claro seguir adelante. No, sí tiene claro seguir adelante. Sí quiere, o sea, quiere seguir adelante. Le han quitado ideas de la cabeza. Pero esto no quiere decir que no vayáis a hacer lo que en su momento hablasteis. Simplemente ahora mismo tiene una duda. Tiene sus dudas, sus confusiones que le han creado y ya está. Pero esto se va a dar más adelante. Aries, se va a dar. Vamos a seguir, seguimos. Aries, casados en convivencia y novios. Esto cambiará en un futuro. Esto cambiará. Y cambiará no porque tú le digas, no, esto tiene que cambiar, es que no te estás dando cuenta de esto. No. Cambiará porque se dará cuenta de muchas cosas. De muchas cosas. Y del por qué a estas personas les ha interesado tanto tenerlo a su falda, ¿no? Como solemos decir en España. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con el mensaje especial del amor. No te confundas antes de tiempo, antes de ver la realidad de las cosas, Aries. Tus pensamientos te pueden llevar a una situación que te aleja mucho de la realidad, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Aries, seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a trabajar también con la bola de cristal. Cuidado con las infecciones. Aries, cuidado con las infecciones. Es lo que más marca, ¿eh? Ya sabéis, yo siempre lo digo, yo no soy médico, ¿eh? En la tirada de la semana pasada, quiero decir que me salieron mucho en todas las tiradas de la salud. Me marcó mucho el tema de las infecciones, ¿eh? Salió muchísimo en todas las tiradas. Pero, y en esta vuelve a salir. Bueno, prestarle atención. Vamos a seguir con tu mensaje general primero. Tu mensaje general. No dudes en lo que estás iniciando a día de hoy. Porque lo que estás iniciando a día de hoy será tu futuro y tu estabilidad. Bueno, vamos a trabajar un poquito con la bola de cristal, Aries. Vamos a ver si tenemos algún mensaje especial para ti. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Aries, algún mensaje de tu lado espiritual, ¿eh? Ojo. Bueno, Aries.
Se me muestra una persona sentada y sin ropa, desnuda, una persona sentada y desnuda. Bueno, la letra M. Alguien que a lo largo de su vida fue una persona que se caracterizaba por su poderío, quizás sería su manera de ser, pero en los últimos años de vida no fue así. Como que esa fortaleza que caracterizaba a esta persona, digamos, desapareció. Yo, Aries, yo te voy a decir algo. Pienso, haz lo que quieras, pero pienso que esta persona que está en tu lado espiritual necesita algo de tu atención. Cada uno que sepa lo que tiene que hacer, una misa, una vela, lo que sea. Y, por supuesto, como siempre digo, este mensaje es para las personas que de verdad hayáis identificado a esta persona. Si tú no has identificado a esta persona, si no va contigo este mensaje, no va contigo para nada. Aries, te voy a dar un número que me gusta que tengas en cuenta. Te voy a dar el número 5 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes buscarlo. Que puedes utilizarlo como número de la suerte, Aries. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, corazones, pues hoy quiero hacer una reflexión, llamamiento, como lo queráis llamar, ante la situación que se está viviendo en Ucrania. Voy a dejar a un lado culturas, razas, colores, intereses políticos. Yo no entiendo de nada de eso. De todo lo que he mencionado no entiendo de nada. Yo hay algo de lo que sí entiendo. Y es del valor que tiene una vida humana. Lo único que alcanzo a ver a día de hoy es que hay gente muriendo, es que hay familias que lo han perdido todo, gente luchando, madres dejando huir a sus hijos, a su suerte, sin saber lo que se van a encontrar en el camino, sin saber si van a llegar a esa frontera. Resulta que la humanidad no depende del mundo. El mundo depende de la humanidad. Entonces, ¿qué valor tiene la vida de un ser humano? Para mí tiene mucho. Para mí lo es todo, ¿no? La unidad, la humanidad, es el principio y el fin de nuestra existencia. Y hoy
Es el momento de demostrar lo valioso que es el ser humano. Yo soy madre. Y seguro que tú eres madre, hijo, padre, sobrino, primo. Es el momento de ayudar. Hay muchísimas ONGs que están poniendo a disposición la facilidad de donar, de ayudar, de muchas maneras. Y es el momento de demostrar lo grande que es el ser humano. Gracias.